Maduro se inventó una política pública que se llamaba Plan Conejo, hasta él mismo se rió cuando la nombró, diciendo que los conejos se reproducían muy rápido y que eso podría alimentar a los venezolanos porque necesitaban la proteína. Entonces sus agentes del gobierno fueron a poblaciones, les dieron unos conejos y volvieron en 3 meses esperando que se hubieran reproducido, pero en realidad cuando llegaron las personas no se los habían comido, sino que los habían adornado con moños y cascabeles y los habían adoptado. Entonces fue una vez más un hazmerreír a nivel internacional, pero las personas que practicaban la religión yoruba estaban como preocupadas porque un sacrificio masivo de conejos significa un ritual para enfrentar a las dificultades, que tiene sentido. Entonces a partir de eso, a partir de la idea de producción de conocimiento tanto científico como histórico y del contexto de la pandemia donde había mucha información como sin procesar y sobre todo que había una fe ciega en ciertas instituciones, no solo las fake news sino la ciencia como tal, dije voy a inventar mi propia teoría conspirativa, en donde una secta busque las propiedades divinas de los conejos, particularmente la vida eterna y cómo ellos se les escapan de las manos. Entonces para esto usé imágenes fotográficas históricas, a veces sin contexto, y saqué relatos históricos reales y los mezclé y eso es Plan Conejo. Tuve un episodio traumático de violencia sexual que luego se repitió, no con la misma persona, pero eso, la violencia nunca se fue y a causa de eso tuve depresión clínica grave, lo que me llevó a ser medicada y luego internada y luego sacada y muchas más cosas, como que es algo constitutivo con lo que vivo, no es algo que tú deseches justamente, sino que ya hace parte de ti porque la forma en la que ves el mundo cambia. Y es a partir de esa experiencia de que el mundo se derrumba y yo ya no podía darle sentido que empecé a buscar palabras de otros y ver que sí, había un trabajo personal, pero había otro trabajo social, que es cómo se recibe quien sufre violencia y cómo hay un trabajo que tiene que hacer la persona que sufre violencia, por supuesto, para poder vivir consigo mismo, pero hay otro que le corresponde a la sociedad, a su círculo cercano, de cuidarle, de escucharle, de tratar de repararle la sociedad, y porque también es algo que la sociedad permite, la violencia sexual en particular, y es algo que nunca se va y que está en diferentes lugares de la vida, que luego va escalando y en un momento, y uno no se da cuenta en qué momento llega a la parte más álgida. Entonces, a partir de eso se me fragmentó la conciencia y el conejo fue uno de sus productos. Yo pienso que listo, el dolor es, por una parte, no creo que sea privado para nada. El dolor existe y la persona, el sufriente, tiene que, sí, procesarlo, pero es fundamentalmente algo social, porque eso no me pasó a mí porque sea mi culpa ni nada, sino porque hay unas estructuras sociales que lo permiten. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo puedo iniciar una conversación sobre una experiencia que tú no conoces, pero que yo necesito que comprendas? Y al principio era como con mucha rabia, tal. Y luego era como, bueno, porque si esa conversación se da, se puede cuidar, se puede ser compasivo con el otro, incluso eventualmente llegar a prevenir ese dolor y mucho más eventualmente transformar esas estructuras que lo hicieron posible. Entonces es por eso que para mí la producción de conocimiento es muy importante en general, porque habla de nuestro pasado y de los futuros posibles que tenemos como sociedad, o sea, del futuro. No es como que, ay, sí, los científicos por allá, es una cosa que nos interpela directamente. Lo otro es el diálogo, según la versión de Hannah Arendt. Uno tiene 2 tipos de diálogo. Uno que es uno consigo mismo, que si uno no está bien con uno, pues estás como peleándote con tu roomie, y es como la razón por la que, según ella, uno toma decisiones morales. Tú no quieres vivir con un asesino o con un violador, entonces por eso no lo haces. Y el otro tipo de diálogo ocurre en la esfera pública, en una cosa que ella llama pluralidad política, que es estar en la esfera pública, escucharnos sin matarnos realmente. Ese es el diálogo y es pensado como una práctica. Entonces yo digo, bueno, el arte en realidad, o sea, estas cosas que hago sí son sobre mí, obviamente, me ayudan a entender mejor, pero las personas, como la experiencia humana, tiene que ver con el dolor. Todos hemos sentido dolor físico, emocional, de cualquier forma, y eso permite que nos conectemos. De ahí que yo pienso que
lo que yo hago es una puerta para abrir ese tipo de diálogo, un espacio donde las personas puedan decir algo, particularmente los talleres. Creo que es un espacio seguro con pocas personas en los que podemos jugar, pero que podamos practicar esa habilidad que es el diálogo, ¿sí? Para eventualmente hacer un país más democrático.